I will tell this because I need to say it. Voy a decir esto porque tengo que decirlo. In February 2010, En febrero del 2010 I was on a treadmill running, had been on a treadmill running, estaba en una caminadora de estas eléctricas corriendo. and I finished my run and got off of the treadmill and went to get some chemicals to clean it off. Y terminé de hacer mi tiempo de correr y tomé algunos químicos para limpiarla. And came back up and got up on the machine. It was about that high off the floor. Y traté de bajarme de esta máquina que es un poco alta del Now piso. I can tell you what happened because I saw it on a video, Puedo decirte lo que pasó porque lo vi en un video. but I don't remember it. Pero no lo recuerdo. But I cleaned and wiped all of the machine off and turned the step off of it like this, Y estaba limpiando la máquina y me volteé para bajarme de ella. and fell flat in the floor on my face. Y caí de narices al suelo. And I was dead Y estaba muerto. before I ever hit the floor. Antes de golpear. The name for it, they call it the Widowmaker. Perdón que me ría por eso. Hay otra forma de llamarlo y es el hacedor de viudas. I had no there was no damage to my heart. No hubo daño a mi corazón. They say that what happened, most people, only 1 in 2 million live through it. Y dicen que lo que me pasó a mí solamente 1 en 2 millones puede volver a vivir después de eso que pasó. And if they live, they're neurologically damaged in some way. Y si viven, terminan viviendo con un daño neurológico de alguna forma. I had no damage, No tuve daño none whatsoever. de ningún tipo, God's merciful. por la misericordia de Dios. 8 minutes, for 8 minutes I was in the realm of the Spirit. Por 8 minutos estuve rodeado del Espíritu. People always ask you when you tell the story, La gente siempre pregunta cuando digo la historia. Cuando did you see a bright light? ¿Viste la luz brillante? I said, no, I saw him 1969. I saw the bright light, which is Jesus, 1969. Lo vi a él en 1969. Amen. Amén. And he's been real ever since. Y ha sido real mi vida desde entonces. But there's several things I could tell you, but I want to tell you this before I start preaching. Hay muchas cosas que te puedo decir, pero quiero empezar diciendo esto antes de empezar a predicar. First of all, when we all die, or when Jesus comes, whichever comes first, Primero que todo, cuando nosotros muramos o Cristo venga, lo que ocurra primero, whenever we get to heaven, cuando lleguemos al cielo, we're going to arrive there ignorant. we're gonna- We're going to arrive there ignorant. sí, vamos a carecer de ignorancia. None of us have any clue about what it's going to be like. Y no vamos a tener idea de lo que está pasando en ese momento. If you have a learning disability, you will not have it there. Si tú tienes una incapacidad para aprender, ya no la vas a tener en ese momento. Because that realm is full of the revelation of God. Porque ese reino está lleno de la revelación de Dios. You don't have to communicate like we talk one to another. Ya no vas a tener que comunicarte hablando como lo hacemos ahora. You communicate without any kind of a verbal conversation if you want to do it that way. No te vas a comunicar de forma verbal como lo hacemos ahora. But the thoughts of God are saturate that area, that realm. Las palabras de Dios nos van a saturar en ese reino. One of the things I was very aware of Es algo de lo que yo estoy o tengo mucha certeza. the revealing power of God that operates there. Del poder revelador de Dios que opera ahí. Now, obviously, then the Spirit of God, Obviamente ahí el Espíritu de Dios He's there, está ahí. and yet at the same time He's here Y al mismo tiempo está aquí. because He's omnipresent. Porque Él es omnipresente. So whatever you can experience at that, when you have a death experience, you can experience on this side. Así que cualquier experiencia que tú puedas tener estando muerto, también lo vas a experimentar estando vivo. Amen. Now we're going to read the first 6 verses of John 3, Así que vamos a leer los primeros 6 and versos de Juan 3 then verse 13 as well. y luego vamos a pasar al verso 13 también. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo y un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y vamos a pasar al verso 13. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Now, Nicodemus was a religious ruler of that day. Nicodemo era una autoridad religiosa en ese día. En He ese was tiempo. someone who was well informed in the law of God, or the Word of God. Así que tenía un buen conocimiento de la palabra de Dios. And so he had obviously been following the ministry of Jesus, Así que él había estado siguiendo el ministerio de Jesús. and he had some questions. Y tenía algunas preguntas. You know, we all have questions. Todos tenemos preguntas. I taught my children, Le digo a mis hijos, if you want answers, you have to have questions. si tienes preguntas, tienes que hacer preguntas. If you don't have questions, you know it all. Si no tienes preguntas es porque lo sabes todo. And I've seen a lot of people who thought they knew it all, Y muchas veces le digo a la gente, creo que tú sabes mucho, but they don't know much. pero no saben nada. I've been preaching 50 years this month. He estado predicando 50 años, los cumplo este It's my mes. 50th year. El año 50 de And let predicación. me tell you what I found out in 50 years of preaching the gospel. Déjame decirte lo que he encontrado en 50 años de estar predicando el I evangelio. don't know very much. No sé nada. Amen? Amén. God is full of knowledge. Dios está lleno de conocimiento. He can show you things in a moment's time. Y Él puede compartirte cosas en un instante Change your life forever. que cambian tu vida para Thank siempre. God for that. Adore a Dios por And eso. so Jesus, Nicodemus Así que Nicodemo, wanted to know, how do you do these miracles that you do? una de las cosas que pregunta es, ¿cómo haces estos milagros que haces? We know you're a teacher. Sabemos que eres un maestro. We know you can teach the Word of God. Sabemos que puedes enseñar la But palabra how de is it Dios. you do these miracles that you do? Pero ¿cómo es que haces estos milagros And que so haces? Jesus answered him and said, Así que Jesús le responde y le dice, Verily, verily. de cierto, When those words are used 2 times like that, it means it's an absolute truth. cuando estas palabras se usan 2 veces juntas es porque es una verdad absoluta. Except you be born again, Debes nacer de nuevo, you cannot see the kingdom of God. o si no, no verás el reino de Dios. The opposite of that then is this. El resumen de esto es lo siguiente. If you are born again, Si has nacido de nuevo, then you can see the kingdom of God. entonces puedes ver el reino de Dios. Romans 14, I believe it's Romans 14:17 says this. Romanos 14:15 dice esto. The kingdom of God is not meat and drink, El reino de Dios no es carne y bebida, but it's righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. sino es justicia, paz y gozo en la presencia de Dios. So the kingdom of God then is a spirit realm, right? Así que el reino de Dios es un reino espiritual, Because we saw in the context of what we read here, porque lo vimos en un contexto y lo leímos aquí. well, I don't think we read that verse, but we'll go ahead and say it anyway. Yo creo que no leímos ese verso, pero lo voy a decir de But todas maneras. verse 8 of this chapter says the Spirit of God is like the wind. El verso 8 dice que el Espíritu de Dios es como el viento. You cannot see Him, No lo ves, but you can see the manifestations of where He is. pero puedes ver las manifestaciones del Espíritu Santo. I believe He has a bodily form, Así, yo creo que Él tiene una forma extraña, just like the Father and just like the Son. como el Padre o como el I Hijo. mean, He has a form. I don't want to say bodily, that's a wrong choice of words, actually. Usé la palabra mal cuando dije una forma I extraña. think He has a form that's visible to you and I. Creo que Él tiene una forma, o una forma que es visible para ti y para mí. But most likely we can see right through Him. I don't know. Pero lo que más creo es que vemos es a través de Él, no lo sé. But He's a real person. Pero es una persona Hallelujah. verdadera. You can know that. Sabes eso. Now, so Jesus is saying, you've got to be born again. Así que Jesús está diciendo, debes nacer de nuevo. Here's what it really says in the Greek language. Aquí es lo que realmente esto es lo que dice en el You griego. have to be born from above. Tienes que nacer desde arriba. That word there, when you look at it in the Greek, is referring to what we would call the spirit realm. Esta palabra, nacer de nuevo, cuando lo ves en el griego original, significa lo que vemos de arriba en el reino espiritual. So the first thing that happens to you when you become a child of God, Así que lo primero que pasa cuando tú te vuelves un hijo de you're Dios, now able to see things in the spirit that you couldn't see before.
estás capacitado para ver cosas espirituales que antes no podías ver. I've heard a lot of people say this. He oído a muchas personas decir When esto. I give my heart to Jesus Christ, Cuando di mi corazón a Jesús, that the grass became greener, el pasto se puso más verde, the flowers were more beautiful. las flores son más hermosas. There's always somebody will testify like that. He oído a muchas personas testificar así. Well, because your eyes were open. Porque tus ojos fueron All of a sudden abiertos. you saw the creation as you saw. I'll get rid of all of that right now. You saw the creation just like it was created. Y tú ves la creación justo como fue creada. Right? Now that's in the natural realm, of course. Y obviamente eso es en lo natural. But so he says, then when you're born again, you have the capability of seeing that way. Pero cuando aquí dice que cuando naces de nuevo tienes la capacidad de verlo de esa I manera. might as well say this and get it out of the way right now. Quiero decirlo también de esta forma. You're destined to do the works of God. Tú estás destinado para hacer las obras de You Dios. can do that when you see God's word like God sees his word. Lo puedes hacer cuando ves la palabra de Dios de la forma en que Dios ve su palabra. See, he said, Jesus told us one time in the scriptures we can pray the will of God be done on earth as it is in heaven. Jesús nos dijo en su palabra que podemos orar que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra como lo es en el cielo. I asked God about that one time. Yo le pedí a Dios eso una vez I said, well, how do we do that? y le pregunté, ¿cómo hacemos eso? He said, when you see and understand my word like I understand my Y word. dice, cuando tú ves y entiendes mi palabra que yo hago. Let me explain that to you. Déjeme explicar. God did not say something he did not mean. Él no dijo algo que no quisiera decir. What he said, he means. Lo que Él dice es lo que Él quiere He decir. the word said he looks over his word to see to it that it's performed. Y la palabra de Dios dice que Él busca hacer las cosas del Padre. When God says something, he doesn't think it's not going to happen. Cuando Jesús dice algo, no lo está diciendo porque cree que no va a pasar. He knows it's going to happen. Él sabe que va a pasar. If God says it, it's going to happen. Si Dios lo dijo, pasará. The devil falls all over himself getting out of the way when God says it. Y al diablo no le gusta oírlo cuando Dios lo dice. Amen? And so when you and I see his word as it really is, Cuando tú y yo vemos la palabra de Dios como realmente he es, said exactly what he will do, what he has done and what he will do. dice exactamente lo que va a hacer, lo que debió hacer, lo que debió haber sido hecho y lo que se hizo. And so when we look at that, then we realize that we need to see Cuando like he sees. vemos eso, nos damos cuenta que debemos ver como Él ve. Part of the work of the Holy Spirit is to make sure we see that way. Parte del trabajo del Espíritu Santo es que asegurarse que nosotros lo veamos de esa misma forma. Amen? He wants us to see it so we can live in the benefits of it. Él quiere que veamos de esa forma para vivir en las manifestaciones de Él. There's some peculiarities about the spirit realm. Hay unas peculiaridades acerca del reino espiritual. When Jesus said this to Nicodemus, Cuando Cristo le dijo esto a Nicodemo, he responded like probably most of us. respondió como probablemente muchos de nosotros lo hubiéramos podido haber hecho. Well, Lord, how can this possibly be? Pero Señor, ¿cómo esto puede ser posible? Can I enter the second time into my mother's womb and be born? ¿Puedo entrar nuevamente por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Come on, man. Vamos, Nicodemo. You gotta be kidding. Debes estar bromeando. Are you here? ¿Están aquí? You here? You gotta be making a joke. Debes estar haciendo algún tipo de broma. Now, because he was thinking naturally. Claro, porque Nicodemo estaba pensando naturalmente. That we all have to think. Todos pensamos. The Bible said in Romans 12:3 said this. En Romanos capítulo 3 dice esto. Don't think more highly of yourself than you ought to think. No pienses más o no tengas más un concepto más alto de ti del que debes tener, But think. sino que piensa. Bueno, en inglés lo dice así. Amen. Means you gotta use your head. Así significa que te tienes que usar tu cabeza, But you're not ruled by your head. pero no estás gobernado por tu cabeza. You're ruled by what's on the inside of you. Estás gobernado por lo que está dentro de ti. Now listen, when he talks about seeing the kingdom, Cuando aquí Jesús habla de que verá el reino de he's talking Dios, about what you can see on the inside of you. está hablando de lo que puede ver dentro de ti. A lot of the times in the Old Testament,
Muchas veces en el Antiguo Testamento making reference to the prophets of God. se hace referencia a los profetas de It Dios. said the word of the Lord came unto them saying. Y dice que la palabra del Señor vino sobre ellos. It means that they saw it on the inside. Significa que estaba dentro de ellos. And yet there were some times when it was heard audibly out here. Y en muchas ocasiones se podía oír audiblemente. God spoke to 2.5 million people from the mount of God. Dios habló a 2,5 millones de personas desde el monte de Dios. And they heard his voice. Y oyeron su And it voz. scared them so bad, Y se asustaron tanto they said, Moses, you talk to him, we're not going to do it. que dijeron, no, Moisés, tú habla con Dios porque nosotros no They lo said, vamos a hacer. we don't live under that covenant. No vivimos bajo ese pacto, Now, one of the primary ways that God speaks to his people porque era una de las formas en la que Dios hablaba a su pueblo en el is comienzo. with the inward witness. Con el testigo interior. It means he just makes his word and what he's saying real down on the inside of us. Lo que significa que Él está haciendo realidad su palabra dentro de nosotros. Jesus told him in Luke 24:49, Jesús dijo en Lucas 24:45, go to Jerusalem and tarry until you're endued with power from on high. voy a Go to Jerusalem and tarry until you are endued or clothed upon is a real winding there. Okay. Power from on high. Dice que voy a destruir a Jerusalén hasta que ustedes hasta que vuelva en poder, en completo poder. Well, when you get born again, Cuando naces de nuevo, the Spirit of God comes to dwell in your spirit. el Espíritu de Dios viene a habitar en tu He espíritu. clothes you upon with power. You clothe your spirit upon with power. Pone una nube de poder y te mete en ella. Which basically means he wrapped himself right around you. Significa básicamente que te abraza. And now you have the power, now you have a unity going on between you and the Spirit of God. Y ahora tienes unidad entre ti y el Espíritu de Dios. This is what happens in new birth. Esto es lo que pasa cuando tú Then he naces. comes on the inside of you to make things real. Las cosas dentro de ti empiezan a volverse reales. One of the reasons I believe in the Spirit-filled life. Es una de las cosas por las cuales yo creo en la llenura del Espíritu. When I say that, I'm saying being filled with the Spirit of God and speaking in other tongues. Y me refiero es a ser lleno del Espíritu y hablar en lenguas. People who pray in the Spirit a lot Las personas predican en el Espíritu muchas veces open themselves up for the Spirit of God to develop them on the inside. y se abren a que el Espíritu de Dios se desarrolle en ellos desde adentro. He's there conforming you to the image of God. Y a veces se conforman a esa imagen de la presencia de Dios. Amen? He's making you just like God. Te hacen a ti como si fueras Dios. And so he comes to dwell inside. Así que viene a habitar dentro de ti. I'm going to say something, but I started to say something, but I think I'll wait. Okay. Yeah, you can say that. Va a empezar a decir algo, pero va a esperar. No, I'm not ready to say that yet. No lo va a decir aún. Praise God. All right. I'm still on this verse. Aún estoy en este verso. So Nicodemus says, how can this thing be? Así que Nicodemo dijo, ¿cómo puede ser He eso? could not see what Jesus was talking about Él no podía ver de lo que estaba hablando Jesús, because he was looking from a natural point of view. porque lo estaba viendo desde un punto natural. And you can't either. Y tú también lo puedes You hacer. may think you can. Tú tal vez piensas que puedes hacerlo. And you may think you have. Y tal vez tú And piensas que puedes sometimes you hacerlo. can deceive yourself. Y tal vez tú puedes decepcionarte a It's ti very mismo o important engañarte to a ti mismo. learn how to live from the inside out. Es importante aprender cómo vivir de adentro hacia afuera. Now let's go just a step further. Así que vamos a seguir avanzando. The next verse sounds almost exactly the same way, El siguiente verso suena muy parecido a este. but Jesus said, except a man be born of the water and of the Spirit, Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, the water referring to the Word, el agua se refiere a la palabra, and the Spirit, of course, to the Spirit, y el Espíritu, obviamente al Espíritu, it changes just a little bit. te cambia. He cannot enter into the kingdom of God. Lo cambia un poco y dice, no puede, lo quiero leer exactamente como está aquí, dice, no puede entrar en el reino de You Dios. got to get born again to see. Debes nacer de nuevo para ver, But when it comes to entering into the things of the Spirit, pero cuando se refiere a entrar en las cosas del a Espíritu, lot of people just don't want to step over into that area. muchas personas no quieren pasar a ese estado. Something's required of us. Es algo que se requiere de nosotros. When we decide to live by the Spirit, it's something more required of us. Cuando decidimos vivir en el Espíritu, es un requerimiento de parte It's de not religion as usual.
no es la religión a la que estamos You're acostumbrados. starting to get to a place where you're going to be more productive for God when you get there. Empiezas a tener un lugar más productivo para Dios cuando empiezas a llegar allí. And so Nicodemus couldn't get it. Pero Nicodemo no lo entendía. See, Paul talked to the church in Galatia, Pablo le hablaba a la iglesia de and he Galacia made this statement in Galatians 3:3. y dijo esto en Gálatas 3:3. Oh, foolish Galatians, Oh, Gálatas insensatos, having begun in the Spirit, el cielo empieza en el Espíritu are you now made perfect by the works of the flesh? y ahora son hechos perfectos por las obras de la carne. Hallelujah. No, you're right. No. See? ¿No? ¿Ves? Correcto. Es correcto, no es cierto. Hallelujah. You got to enter. Whether you want to enter or not is up to you. Lo tienes adentro, lo que vas a desarrollar depende de ti. Eternity has no limits, La eternidad no tiene límites and eternity lives in God. y la eternidad permanece en Dios. Are you here? ¿Está aquí? You say, well, he lives in eternity. No. Así que dice, bueno, tú vives en la eternidad. No, Eternity lives in him. la eternidad está en Él. The scripture says in him La escritura we dice en Él. live and move and have our being. Pardon me, the first one. In him we live, move, and have our En being. Él nosotros vivimos y nos movemos como seres The humanos. whole church is moving in him. La iglesia completa se mueve en Él. We're just a little bit slower than he is. Solo que somos un poco más lentos de lo que He Él moves es. at 182,000 miles per second. Él se mueve a cientos de miles de kilómetros por segundo. That means he's so fast you can't see him, Significa que Él se mueve tan rápido que no lo puedes ver. but he's still present. Pero aún está He can move presente. that fast and still be present. Aunque se mueva tan rápido, todavía está presente. And the whole world is moving in him. Y todo el mundo se mueve And en the Él. church is moving in him. Y la iglesia se está moviendo en Él. But they don't step up and move in him like they ought to move. Pero Él no se mueve más rápido de lo que se debe mover. Because God sometimes requires some things. Porque Dios a veces necesita algunas cosas o requiere algunas And we cosas. have a struggle with our outward man, our physical man. Y tenemos una lucha con nuestro hombre exterior. Your spirit, Tu espíritu, you have a soul, tienes un you alma live in the body. y vives en un cuerpo. Amen? Amén. That's who you are. Eso es lo que tú eres. If you, listen, Escucha. nothing changes much on the outside of you. Nada cambia When you mucho en become tu a Christian. exterior cuando te vuelves cristiano. Amen. If you're ugly, you're still ugly. Si eres feo, sigues feo. If you're pretty, you're still pretty. Si eres bonito, sigues bonito. But the Bible said, Pero la Biblia if dice any man be in Christ, que si eres un nuevo hombre en Cristo, he's a new creature. eres nueva criatura. And actually, we don't get the full meaning of that. Y tal vez no entendemos el It significado means what completo God, de esto. it means what God has done on the inside of you and I. Significa de lo que Dios ha hecho It's dentro de ti. brand new. Eres nuevo. One version says we're a new species. En un verso dice que somos una especie nueva. When we become born again, we become a new species. Cuando nacemos de nuevo nos volvemos una especie nueva. Because you were dead in trespasses and sin. Porque has muerto y has traspasado o has dejado atrás el pecado. But you have been quickened or made alive. Pero has vuelto a la vida o Hallelujah. has traído a la vida. You got His life on the inside. Tienes su vida dentro de ti. Let me tell you what that means. Déjame decirte lo que The significa. life, the Zoe, the Greek word Zoe, life, La palabra griega zoe, que es vida, is life as God has it. es vida como Dios la tiene. All right, when God started training me about His will being done on earth as it is in heaven, On the treadmill. when God began to train me Ok, cuando Dios empezó a entrenarme about how His will is done on earth as it is in heaven, acerca de cómo la voluntad de Dios puede ser hecha aquí en la tierra como es en el I cielo, was basically just a young Christian. yo era un cristiano muy joven. And I said, so the Lord asked me, Así que el Señor me preguntó, because I was going through a difficult financial time. porque estaba pasando por un momento financiero muy He difícil. says, is there any lack in heaven? Y me dijo, ¿hay alguna escasez en el cielo? No. And the gas prices had gone up and you couldn't afford them? ¿Y la gasolina sube tanto que no la puedes pagar? And he said, is there any gas shortages in heaven? ¿Hay algún tipo de escasez en el cielo? I said, no. Y dije, no. He said, are the refrigerators empty in heaven? ¿Hay neveras vacías en el cielo? No. No. Well, so when I asked you to pray my will on earth, that's what I'm talking about.
Entonces cuando te digo que ores para que mi voluntad sea hecha en el cielo como es en la tierra, es de eso de lo que estoy hablando. But you know what you do when you get in a time of lack? Y sabes qué hacer cuando tienes un tiempo de escasez. You look at your problems. Mira tus problemas, You look at your situations. mira tus And situaciones. it's not hard to do. Y no es difícil de hacer. I've been there and I've done that. Estuve allí y ya lo pasé. And I don't like it. Y ya lo hice, perdón. Y And no me I gustó. have a tendency to go. Y a veces yo hacía como... I know none of you do that. Yo sé que ninguno de ustedes lo hace aquí. You're perfect, Ustedes right? son perfectos. Hallelujah. You're giving me that Bogota look. Usted me da esa mirada de Bogotá. Well, why would God ask us to pray that if He wasn't intending to do something about it? Pero ¿por qué Dios nos pide que oremos de esa forma si no tiene una intención de hacer algo con esa oración? God don't ask you to pray something He don't plan to answer. Dios no te dice que ores por algo, sino planea traer una respuesta. We just can't seem to see Him doing that sometimes. Así que nosotros lo vemos a Él haciendo esto algunas I veces. was sharing with our interpreter before we got up to preach. Estaba compartiendo algo. I was trying to. Huh? I thought I was talking to you about what I had to say. Entonces dice que estaba hablando algo conmigo antes de empezar el servicio. Pensé que era solo entre los dos. I'm not going to tell any more secrets. Ok, no va a decir ningún secreto. And I think it was 2005 I started when I had the first heart issue, right? 2005, En 2005 tuvo su primer problema de corazón. I had an issue going on, Tuvo un problema que iba creciendo, but I didn't know what it was. pero no sabía de dónde venía. I didn't have what they would call any kind of a classic heart symptoms, you know, like if I had a heart problem, like a pain in my arm or Okay. chest. Él no sabía de dónde venía, no tuvo esos síntomas clásicos de un problema de corazón, de eso que te duele el brazo o que se duerme el brazo. So I called my pastor to pray, Así que llamé a mi pastor para que orara. and at this point in my life, I would not go to a doctor if you held a gun on me. Y en ese punto de mi vida yo no iría a un médico así me pusieras un arma en la cabeza. I just wouldn't go. No lo haría. I had several times where I believed God and He healed me and kept me healthy. Muchas veces he creído que Dios me sana y me sana. And so my pastor knew how I was. Así que mi pastor sabía cómo era. So he prayed for me over the phone. Así que él oró a través del teléfono por mí. I was okay, I was good to go. Yo me sentí mejor y entonces ya Called estaba me listo back, para irme. he called me back and said, "Brother, you need to go to the hospital." Y me llamó de vuelta y me dijo, hermano, tú debes ir al doctor. I'm going to reach through the phone and smack him for saying that. Yo colgué el teléfono y hubiera querido golpearlo por eso. But I knew he was a man of God. Pero yo sabía que él era un hombre de And Dios. he was giving me good advice. Y me estaba dando un buen consejo. So I went to the hospital. Así que fui al hospital. And they said, "What are you here for?" Y ellos dijeron, ¿a qué vienes? I said, "The Lord told me to come." Y les dije, el Señor me dijo que viniera. But you just see the look on their face. Y hubieras podido ver la mirada en su rostro. The psych ward is on the 4th floor. ¿El The what? psych ward is in the middle. Sí, le dijeron como, el manicomio está en el cuarto piso. I said, "Well, just check me anyway, would you please?" Y dijo, bueno, de todas formas pueden chequearme. My blood pressure was 250 over 150. La presión la presión sanguínea estaba supremamente alta, 250. Well, I've never been to a doctor, so I didn't know that. Nunca había estado en el doctor, así que no sabía eso qué significaba. They said it was a miracle that you didn't have a stroke. Y le dijeron, es un milagro que no hayas tenido ya un ataque al corazón. I said, "How long do you think it was like that before you found out about it?" Y les dije, ¿cuánto crees que he vivido así antes de que ustedes me dijeran eso? Amen. So they found out that I had 2 blockages in my heart. Así que ellos encontraron que yo tenía como 2 bloqueos en mi corazón. I mean, I think I have all the stents that they made stuck in my heart somewhere. Y creo que todavía tengo esos puntos que me hicieron en mi corazón en algún momento. So I knew that I didn't have any insurance, any way to cover that financially. Yo sabía que como no tenía ningún seguro médico no iba a poder cubrir el gasto médico. And I tell you, I was concerned about it for a while. Y les digo, la verdad, yo estaba muy preocupado o estuve muy preocupado por And eso. my children told the doctors, Y mi hijo les dijo a los doctores, "You just go ahead and do what you need to do. We'll get a job and extra jobs and pay." haga lo que tenga que hacer por él, yo voy a tener un trabajo extra para pagar. But I know God. Pero yo conozco a Dios. I know how He is. Yo sé cómo Él es. I got this gray hair because I got older.
Tengo este cabello gris, pero no solamente porque envejecí. I didn't say old, I said older. No dije viejo, dije envejecí. And I'm like David. Y soy como David. I was young, Fui joven, now I'm older. ahora he I've envejecido, never seen the righteous forsaken, pero nunca he visto a un pobre desamparado. or seed out begging for bread. O justo que mendigue pan. Amen? I've never seen it happen. No he visto que pase I've eso. been serving him 50 years, I've never seen him fail. Y en estos 50 años no he visto a Dios fallar. And so I said, Así que I dije, don't know what 2 dimes is, but it's not very much. ok, solamente tenía como 2 monedas de 50 pesos a nuestro modo de ver. Money that I had, that's all I had. Ese era todo el dinero que tenía. My first bill was $43,000. Mi primer deuda o mi primer factura fue de $143,000. My family didn't want me to get the bill. I'll pick up the mail. They didn't want me to pick up that bill Y cuando llegó la factura a mi correo, because they figured I would have a heart attack after I saw that. la tomó mi familia y no me la dejaron ver porque dijeron de pronto tiene otro ataque al corazón. But there's a lot of issues with all of this that I can't say. I don't have time. Hay muchas cosas que pasaron allí que no les puedo decir porque no tengo tiempo. But I had opened the door for the devil to do some things, Pero nunca le abrí al diablo la puerta para que quisiera hacer cosas. and I didn't realize it. Y no me di cuenta que eso había Didn't pasado. open it intentionally. I just didn't realize it had happened. You did open it? I opened it. Yeah, I did Ok, some things. déjeme corregirlo. Él abrió las puertas al enemigo para que hiciera cosas en su vida y ni siquiera se dio cuenta que lo había hecho. And I said to the Lord, how come all of this happened? Y le preguntaba yo a Dios, ¿cómo pudo pasar esto? And He spoke a scripture to me. Y me habló en su escritura. I think a lot of people might be in the same place I am sometimes. Tal vez yo sé que Or I algunas was. personas habrán estado en mi misma situación o tal vez están ahora viviendo esa misma situación. He said, you don't believe the love I have toward you. No crees el amor que tengo hacia ti. Now see, that's all you're already thinking. If you're already thinking naturally, Tú aún sigues pensando en lo natural and you don't think that God cares and loves you, y no crees que Dios te ama y te cuida, then your faith is almost destroyed before you get started. entonces tu fe ha sido destruida mucho antes de empezar. And so I corrected myself as much as I knew how to do. Y me corrijo a mí mismo muchas veces, Well, las veces que necesite hacerlo. So the day came when I went down to the post office and got my mail. Así que llegó el día en que me acerqué a mi casilla de correo y recibí el correo, las cartas. And God had told me, he said, I'm going to show you that I love you. Y Dios me dijo, te voy a mostrar cuánto te amo. I wish I could tell you how much He loves you. Me gustaría decirte cuánto te ama Él. I'm not one of these preachers that goes lovey, 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 lovey all the time. Pero no soy de esos predicadores que hablan del amor, 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 amor de Dios todo el tiempo. I don't do that. No hago eso. I'm just not that type of a person. Simplemente no soy ese tipo de persona. It's okay, Está bien, just it's for you, not me. es para ti, no para Yeah, all mí. right. Well, all right. It didn't go over real good, but that's okay. No voy a seguir con eso, pero bueno, está bien. So I opened the mailbox and got my mail out and saw the letter. Así que abrí la carta y la leí. Opened it up, and it said to me, it said this: Y decía esto. your bill was $43,000, Su cuenta o su factura, su deuda es de $43,000. but you owe us nothing. Pero no debe nada. The bill has been paid in full. La factura ha sido pagada por completo. And then the words of an old song came to me. Y una pequeña canción vino a mi mente. He owed a debt he could not pay. Él, I owed a debt I could not pay. yo No, tenía, I'm starting it off wrong. He paid a debt he did not owe. él pagó una deuda que no tenía, que no debía, And I owed a debt I could not pay. y yo tenía una deuda que no podía pagar. I'm trying to remember the rest of it. I needed someone Necesito a alguien to wash my sins away. que lave mi pecado. Well, this wasn't sin, this was debt. Pardon me? This wasn't sins, this was debt. He washed it away. Él habla de los pecados cuando dice que los está lavando. Somebody paid it in full. Alguien lo pagó por completo. Second time I went to the hospital. Tuve que volver por segunda vez al hospital. $76,000. $76,000 la factura. And somebody paid it. ¿Y alguien la pagó? Now I'm a veteran. Ahora, yo soy un veterano de la I'm a guerra. Vietnam veteran. Es un veterano de la guerra de Vietnam. And so it's hard to get the veterans to pay anything. Y es muy difícil hacer que el grupo de veteranos o The sí, third los time veteranos paguen eso. The third time was when I died. La tercera vez fue cuando morí. Are you listening? ¿Me
está oyendo? I want you to pay real close attention. I'm going to tell you something in a minute. Quiero que ponga mucha atención a lo que estoy diciendo. Well, at least I think I am if I remember it. Vamos a ver si lo puedo recordar bien. Amen. Amén. That happens sometimes. Eso pasa a veces. But which doesn't mean anything. Eso no significa nada. If you come to tell me I'm old, I'm going to hit you on the head with this microphone. Si tú vienes y me dices que soy viejo, te voy a golpear con este micrófono. Just knock you out. Te voy a noquear. I'm waiting till I'm 80. Perdón. When I'm waiting till I get to be 80 years old. Cuando yo vaya a cumplir 80 años, And like one preacher said when he turned 80, y un predicador dijo que cuando se I'm volviera 80, going to be just like Moses. voy a ser como Moisés. I'm looking for a bush, a burning bush. Voy a buscar una zarza ardiente. If I don't find a burning bush, I'm going to set one on fire myself. Y si no encuentro la zarza ardiente, yo mismo la incendio. That's how I feel about it. Eso me hace sentir mejor. Well, the veterans paid that one. Y esa tercera visita al doctor la pagaron los veteranos. That was probably the greatest miracle of the whole thing. Tal vez ese es el milagro más grande de todos. Well, I could look at that in the natural. Puedo ver eso en lo I natural. wanted to look at that in the natural. Quiero ver eso en lo natural. I wanted to say, how in the world am I going to pay this? Y hubiera querido decir, Dios, no voy a poder pagar esto. I'm not getting any better here. It seems like I'm getting worse. No me voy a ir mejorando con los años, sino que voy a ir empeorando con los Well, años. I got some news for you. Tengo una noticia para ti. I wanted God to heal me like He'd healed me many other times. Quiero que Dios me sane como ya lo hizo muchas veces atrás. Instantly. Instantáneamente. Or maybe through a little process, but heal me up. O tal vez durante un pequeño proceso, pero me sana. But He didn't do it that way. Pero Él lo hace a su manera. But the last doctor's report we went to, Y el último reporte del doctor it said my heart is working right as it should be. decía que mi corazón estaba funcionando como debería funcionar. Hallelujah. So I'm healed from the inside out. En la sanidad viene de adentro hacia afuera. You're healed from the inside out. Tú eres sano desde tu interior. Your healer's not sitting at the right hand of the Father to heal you. He's in you to heal you. La sanidad no está en lo que el Padre quiere que sea sano, sino que ya está aquí adentro. And you need to learn how to enter into that. Y tienes que aprender cómo sumergirte en eso. Amen? Amén. You can't live in that natural realm. Tú puedes vivir en un reino Because natural. if you do, it's going to defeat you. What? If they do, it's going to defeat them. Porque si lo haces, entonces vas a ser vencido. Let me show you this verse 13. It's interesting. Déjame mostrarte lo que dice este verso 13 que es Jesus interesante. referring to himself. Cristo se refiere a sí mismo. He says, no man has ascended up to heaven, Dice, nadie subió al cielo, but he that came down from heaven. sino el que descendió del cielo. And he said, even the Son of Man. Y dice, el Hijo del Hombre. Now he uses, sometimes he would call himself the Son of God. Él a veces se refería a sí mismo como el Hijo de In this Dios. case, he used the term the Son of Man. En este momento él dice el Hijo del Hombre. Amen? Amén. So he wanted us to see Él quiere que nosotros veamos that he was referring to something that's on the natural realm. que él se está refiriendo a algo en el reino He natural. was never subject to any of the laws of the natural in this earth. Él no estuvo sujeto a ninguna de las leyes naturales en esta tierra. He subjected himself to them because he came to pay a price for us. Él se sujetó a ellas, pero porque tenía que pagar un precio por nosotros. Amen? Amén. But now watch these last few words. Pero quiero que veas estas últimas palabras. He said, even the Son of Man which is in heaven. Dijo, ni siquiera, dijo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. And you follow on through the Gospel of John. Tú puedes leer todo el Evangelio de Juan. And you can see that this very theme right here that we're reading about tonight Y puedes ver este testimonio o este pasaje de lo que está pasando esta followed noche. Jesus all the way through the New Testament. Cómo sigue la línea de Jesús por todo el Nuevo Testamento. Because natural-minded people couldn't understand why he said and did what he did. Porque la mente natural de las personas no podían entender lo que él estaba diciendo. Let me say this scripture to you in a way that might help you understand what's being said. Déjeme de contarle o decirle esta escritura de una forma que usted la pueda entender. If I was standing here before you tonight, Si yo me pongo aquí delante de usted esta and I noche, am, and you're looking right at me, y lo estoy, y me está mirando, and you see my natural body, ve mi cuerpo natural, and if I said to you, y si yo I'm a man les digo a ustedes que yo soy un hombre, that's in heaven, que estoy en el cielo, you'd say, get that lunatic out of here. usted dirá, saquen a este lunático de aquí, Because you'd think I was crazy. porque usted pensará, esto es loco. But Jesus was doing exactly what he told Nicodemus he needed to do. Pero Jesús estaba diciendo exactamente lo que Nicodemo It necesitaba oír. wasn't that he was literally in heaven.
Él le está diciendo que él estaba It literalmente en el means that cielo. he was operating out of the laws that operate in heaven. Lo que quería decir era que él estaba operando fuera de las leyes de este mundo. He was operating in the Spirit. Él estaba operando en el He Espíritu. didn't do anything until the anointing of God came on him. Él no hizo absolutamente nada hasta que la Not unción de Dios one vino sobre miracle él. did he do until he was anointed with the Holy Spirit of God. Ni siquiera un solo milagro lo hizo sin ser ungido por el Espíritu de Once the Dios. Spirit of God came on him, the very first thing they wanted to do Pero lo primero que pasó cuando vino el Espíritu Santo sobre él is throw him over a hillside. fue ir hacia el desierto. He come out of the wilderness from fasting 40 days. Él ayunó por 40 días en el desierto. And he went to the church house or the tabernacle, the temple, whatever you want to call it, Él fue al tabernáculo o a la sinagoga, al templo de ese momento. as his custom was. That was his custom. The Bible said as his custom Porque was. así fue necesario que él fuera. It means he went to church on Sunday. Y él significa que él fue a la iglesia. Amen. Amén. Because that was his custom to do it. Porque él tenía que hacerlo. They give him the Bible to read, or give him the Word of God to Y read. le dieron el rollo para leerlo, la Open to Biblia. Isaiah 61. Y lo abrió y buscó Said, the Isaías Spirit of the 61. Lord is upon Y me, dice, el Espíritu del Señor está because sobre he's mí. anointed me to preach the Y gospel. me ha ungido para predicar el Evangelio. And he began to name off all that God had anointed him to do. Y empezó a nombrar todas las cosas para las cuales había sido ungido. And the religious people said, wait a minute, Y la gente religiosa dijo, un we're not momento, going to receive that. no vamos a recibir We're going to esto. throw you over the hillside. Vamos a sacarte de aquí. But Jesus passed right through them and walked right away. Pero Cristo pasó a través de ellos. But he started operating in the Spirit from that moment on. Y empezó a operar en el Espíritu desde este Hallelujah. justo instante. Now the Bible said he went up into the wilderness La Biblia dice que volvió al after desierto the baptism of John, después del bautismo de where he Juan. baptized in water, and he saw the Spirit of God come and light upon him. Fue bautizado en agua y vino el Espíritu Santo sobre And él. he remained, the Scripture said. Y la Biblia dice que él The permaneció. Spirit of God came on him and he remained El there. Espíritu Santo vino sobre él y permaneció. We don't have to do it, but we're in and out sometimes. No lo tenemos que hacer, pero nosotros a Because veces the estamos, spiritual things, vamos we just así, go in and out. vamos así, dentro y afuera. We go through difficulties. Debido a nuestras And dificultades. most people say, well, I'm up on the mountain today and I'm down in the valley tomorrow. Y algunas personas dicen, bueno, hoy estoy en una montaña, pero mañana Back voy a up on estar the aquí mountain. abajo. Hallelujah. Vuelvo a subir la I'm going montaña back down in the valley. y vuelvo otra vez a estar en el valle. But it's more like this. Pero es más como esto, que vas ascendiendo. Because you're always moving upwards. Porque siempre te estás moviendo hacia arriba si estás Unless you just don't want to go anywhere, then God's not going to make you. A menos que tú no quieras ir a ningún lugar, porque Dios no te va a Because obligar. even though you see it, you must enter into it. Porque aunque tú lo veas, tú debes poner de tu parte. If you're going to have the benefits of that, you have to learn how to enter into it. Si tú vas a tener los beneficios de Dios, tienes que saber cómo andar en esos beneficios. And there's about 8 different kinds of praying you can do. Y hay muchas formas diferentes de orar para But the hacerlo. most powerful one you can do is learning how to pray in the Spirit. Pero la forma más poderosa es aprender a orar en el Espíritu. Because you develop a consciousness on the inside of you of spiritual things. Porque desarrollas una conciencia en tu yo espiritual. en Now tu let's ser go to espiritual. 1 Corinthians chapter 2. Vamos a 1 Corintios capítulo 2. I'm finally going to get to where my text is at. I'm finally getting to the text of what I'm going to preach. Ok, está viendo enfrente un texto que quiere predicar. I don't know what these verses will do for you, No sé lo que este verso va a hacer para ti. but these are my favorite scriptures in the Bible. Es una de mis escrituras favoritas en la Biblia. These verses have helped me to understand more about spiritual things than any place I've read in the Bible. Este pasaje me ha enseñado a mí más de la vida espiritual que cualquier otro pasaje en la Biblia. I've already preached longer on one part of this message than I wanted to. Ya he predicado mucho de este pasaje, más de lo que quisiera predicar. So I'm going to have to modify it just a little bit. Así que lo voy a modificar un poco. We're going to take them a few verses at a time. Let's read the first, first 5 verses. Los primeros 5 versículos vamos a ver. Nos dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. All right. Because this is going to help us to see exactly
what I've been talking about in another Y way. esto nos va a ayudar a ver exactamente a qué me estoy refiriendo. Paul says, I didn't come to you with some excellency of speech, Pablo dice que no vine con ninguna excelencia de palabra, not some sense of superiority, ningún sentido de superioridad, of the wisdom, of wisdom. I didn't come of that or of wisdom. no vine con esa superioridad de sabiduría, That word there means the wisdom of man. significa sabiduría humana. And so he's not giving any testimony to the ability of man Así que él no está dando un testimonio de la habilidad del hombre to help him do what he's going to say, what he's going to talk about. que lo ayuda a decir lo que está So he said, hablando. I didn't come with some excellent speech or wisdom of men, Así que dice, no vine a vosotros con excelencia de palabras o de sabiduría, for I decided not to know anything among you save Jesus Christ. porque he decidido no saber entre vosotros cosa alguna In other sino words, he's Jesucristo. saying, I'm not going to look at you and your human nature. En otras palabras está diciendo, no vine aquí a verte en tu estado natural. I'm going to look at you and realize that Christ is in you. Quiero verte como que Cristo está en ti. That's how he looked at him. Y es como los estaba And viendo. so he says, I didn't come that way. Así que él dijo, no vine de esa manera. Some people would have a little trouble with this next verse. Algunas personas tienen problema con este verso que sigue. I didn't come in, he said, I was weak, Dice, y vine a vosotros con debilidad and I was in fear, y en temor and much trembling. y temblor. Weakness means he lacked strength. No significa que le faltara la fuerza. Fear means dread or reverence. Miedo significa respeto o reverencia. And much trembling has this idea. Y mucho temblor significa esto. He was anxious about his ability to minister to them. Él estaba ansioso de la habilidad para So he ministrarles a wasn't él. talking about sickness or No disease. estaba hablando de enfermedad, He was talking about what his physical man was causing it, and physical middle man was causing to happen. estaba hablando de lo que su hombre físico estaba de lo que estaba pasando en su hombre In other natural. words, he was concerned about it. En otras palabras, él estaba preocupado por Now eso. listen, he went on to say then, Y lo que dice ahora, my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, Well, he preached to them. pero predicó. I mean, we can see that. He wrote that in the book. Podemos verlo, está escrito en el libro. He was Predicó. preaching to them. Les estaba predicando. So what kind of preaching was he doing? Así que, ¿qué predicación era That's esa? a question you want to ask. Es lo que cualquier Then cristiano you hubiera can find out an preguntado. answer. Y vamos a encontrar una And respuesta. keep in mind, one of the main subjects in these first 5 verses is the word faith. Tenga en cuenta que una de las partes principales o palabras And I'm gonna- principales es la palabra fe. And I'm going to show you how it works. Y te voy a mostrar cómo If funciona. God will help me, I will. See, if God will help me, I'll show you how it Y works. si Dios me ayuda, les voy a mostrar cómo funciona. First of all, the Bible said in Hebrews 11, through faith we understand. La palabra dice en Hebreos que la fe es algo que nosotros entendemos. There's some things about God and His Word that you can't understand any other way. You have to take it by faith. Hay cosas de Dios que tú no vas a poder entender o de su palabra a menos que lo hagas por fe. I like to use another word Me gusta usar otra palabra, because it's related to faith. pero está relacionada con You la fe. have to learn to trust God. Necesitas aprender a confiar en Now, Dios. I define faith a little different. Y yo defino la fe un poco diferente. I say faith is knowing God. Digo, la fe es conocer a Dios. I can say to you again what I said to you earlier. Te lo puedo decir una vez más como lo dije antes. What I found out from 50 years of ministry is this. Lo que he encontrado en 50 años de ministerio es I esto. can trust God. Puedo confiar en Dios. I can trust Him with my body. Puedo confiar en mi I cuerpo. can trust Him with my health. Puedo confiar, I can puedo trust confiar Him en with my él finances. con mi salud. Puedo I confiar en can él con mis trust Him to take finanzas. care of anything I need. Yo puedo confiar que Él suple todo lo que And necesito. because I can trust Him, I have faith in Him. Y porque creo en Él es que tengo fe en Él. Amen. You want to shout real good now? ¿Quiere dar un buen grito fuerte ahora? Hallelujah. Aleluya. Now, so He says, I'm preaching to you. Así que Él dice, les estoy But predicando. I'm not preaching like some ordinary preacher would preach, or Pero- like some natural man would preach. Pero no les estoy predicando como un predicador ordinario, un predicador Sometimes like some preachers. como algunos predicadores hacen. I went to one Bible school for a couple of years. Fui a una escuela bíblica por un par de And años they wanted me to they required you to take a class in speech, learning how to talk. y ellos requerían que tomaras una clase de algún tipo de lengua para Ya. aprender a hablar. I was going there to be educated. Yo fui allí para ser educado And they wanted me to stand behind the podium like I am right now y ellos querían que me parara atrás del altar como estoy ahora and never move around. y nunca me moviera. Well, when I was younger, I was wild.
Cuando era joven era muy salvaje. I'd jump up on the church benches and walk the backs of the benches. Él saltaba de la silla a la silla de atrás. You can't do that in here because these chairs will fall over. No podría hacer eso ahora porque la iglesia entera se caería. Besides, I might have to step on somebody if I do. Además que me pararía encima de alguien si lo hiciera. They didn't like it because I was a little fiery. I was on fire. Porque yo estaba en fuego. And I just walk and preach. Y caminaba y predicaba. And so I'm giving my interpreter a break. I don't want to wear him out. Ok, vamos un poquito. No quiere lastimar. I'm not wearing you. I'm giving you a break. No, ok. Dice que me va a dar un descansito. Amen. Because I can't walk much farther than these drums right here. Y que él caminaba así, caminaba aún más allá de lo que está esa batería. But I would just walk. Pero él solamente caminaba. And they didn't like that. Y a él no les gustaba. Ellos no They les wanted gustaba. me to stand behind the podium. Ellos querían que él estuviera así detrás del altar. And use my professional voice. Y usar su voz profesional. And say, dearly beloved, Y decir, queridos hermanos, we're gathered here, estamos reunidos aquí and I'm going to preach a dead sermon y voy a predicar un sermón muerto to dead people, a gente and muerta we're all going to die. y todos vamos a morir. And I'd get up and run out of a church if some preacher told me that. Yo no voy a ir a una iglesia donde un predicador diga que haga eso. Come on here. Vamos. Amen. ¿Están aquí? Amén. So Paul is saying, Así que Pablo está diciendo, in the whole context, we're going to see it in a minute, en el contexto completo lo vamos a ver en un momento, that what he was saying is what the Spirit of God was telling him to say. que lo que él estaba diciendo era lo que el Espíritu Santo de Dios le estaba diciendo que dijera. We'd say it this way. Lo vamos a decir de esta forma. He was preaching revelation. Estaba predicando revelación. Revelation is what creates faith. Y la revelación es lo que genera la So fe. when you preach out of what the Spirit of God says, Cuando predicas lo que el Espíritu Santo it dice, creates faith in those who hear what you're saying. él crea fe en aquellos de los que están It's oyendo. not just the preaching, No es solamente la it's predicación, also the hearing. es también el oír. You need to hear Necesitas oír. repeatedly throughout the New Testament, Repetidamente durante el Nuevo especially in Testamento. the ministry of Jesus. Y lo ves en el Let ministerio de Jesús. he said, let everyone that have the ears, let them hear what the Spirit of God is saying to the church. Y él dice, aquellos que tengan oídos que oigan lo que el Espíritu de Dios tiene que decir a la iglesia. So Paul said, I'm preaching something that's born from the Spirit of God. Así que Pablo está diciendo aquí que él está predicando algo que ha nacido en el That corazón de which Dios. is flesh, that which is spirit. Y dice, lo que es carne, carne es, pero lo que es And he espíritu, was preaching to espíritu their es. hearts. Y está predicando a He los talks about corazones. the inward man many times throughout the book of Corinth. Le está hablando al hombre interior en muchas partes de este libro. Now, let's go on and read, let's read 6 down through verse 10. Vamos a leer hasta el verso 10, desde el 6 hasta el 10. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no nos la reveló a nosotros, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. I love those verses. Me encantan esos I love those versos. verses. Los amo. Now, Paul, I missed something in these last verses I want to get across to you. Y salté algo en los versos anteriores que quería decir. Paul said he's coming in demonstration of the Spirit of God in power. Pablo dice que está viniendo en demostración del Espíritu de Dios y poder. If you say if you claim the Word of God, it belongs to you and you own it, Si tú clamas a Dios y la palabra de Dios te pertenece y te apropias de ella, then there needs to be a demonstration in your life. entonces va a empezar a haber una demostración en tu vida. Like I say, I need about 3 days to say all of this. Como le dije antes, necesitaré tal vez 3 días para contarles todo But there are esto. 9 ways that the Spirit of God demonstrates Himself, mentioned in chapter 12 of this book. 9 ways that He demonstrates Himself. Y el hombre se lo demuestra a sí mismo en el capítulo 12 de este libro. Amen? Amén. Now, these next few verses are powerful. Estos próximos versos son He said, we poderosos. speak the wisdom of it. He said, we speak among you, them that are perfect, brother. Dice, nosotros hablamos en medio de ustedes con poder. That word there means mature.
Esa palabra significa madurez. The reason I want to say that because the word he uses the word the mysteries of God in one of these verses. Y aquí dice algo acerca del misterio de Dios. Mystery is that which is I'm going to give you the definition. It's religious secrets given only to the perfect or mature believer. Dice misterio, lo que dice misterio, son secretos religiosos dados a la perfecta naturaleza del creyente. Now you just saw a miracle. Acaba de ver un milagro. My interpreter read my writing. Mi intérprete leyó mi letra. Yeah. Así es, así I es. can't even read it sometimes. Yo a veces, ni siquiera yo mismo la puedo leer a veces. Amen. Why does he say that? ¿Por qué dijo eso? Because revelation releases power. Porque la revelación And desata God's not poder. going to give so much power, a whole lot of power to new believers. Y Dios quería dar mucho poder a los creyentes. But you have to become responsible about it. Pero debemos ser responsables con eso. And it also means you have to learn how to contain spiritual things. Y también dice que debemos aprender cómo contener las cosas espirituales. Jesus said we do not cast our pearls before swine. Dice, Jesús dijo que nosotros no tiramos nuestras perlas a los cerdos. Amen. And so he says here in this verse that he said we speak the wisdom of God in a mystery. Dice que nosotros hablamos con el poder, perdón, lo leo de aquí, dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. The hidden wisdom of God. La sabiduría escondida de Dios. The word hidden means keep it secret. La palabra esconder significa mantenerlo a salvo. I have a principle I operate by. I have a principle I operate by. Tengo un principio con el cual opero. I'm not going to waste my time on people who just tolerate me. No voy a desperdiciar mi tiempo con personas que apenas me toleran. Are you out there? ¿Está ahí? I want those who are going to celebrate what I have to say. Quiero que ustedes celebren lo que voy a decir. I don't go to people that just tolerate you. No estés con personas que apenas te lo leen. I haven't done it yet, Yo no lo he hecho aún, but I've come very close to it a time or two in my life. pero he estado muy cerca de hacerlo en un momento de mi When vida. I've stood before some congregations, Cuando estuve en algunas pay congregaciones no attention to anything you say. y no ponían atención a nada de lo que decía. I've got a lot of time in what I've done. Y muchas veces me ha pasado cuando I've spent a lot of time studying, training, and preparing myself to preach the gospel. y he estado pasando tiempo preparando el evangelio And I have no time for disrespect. y no tengo tiempo para esta falta de respeto. I'm going to give you a word of advice concerning your pastors. Voy a darte un consejo respecto a tus pastores. Pastors aren't going to be your friend. They're supposed to. That's their call. Tus pastores van a ser tus amigos porque así han sido But that llamados a does ser. not mean you become familiar with them Y eso no significa que vas a crear familiaridad to con the ellos point that you take them for granted. a tal punto que los des por sentado. Hallelujah. Don't struggle with it. Say amen. You want to say it? No luche con lo que estoy diciendo, dígame cuando tiene que decir amor. That's spiritual familiarity is a horrible thing. El espíritu de familiaridad es una cosa horrible. I had one young man did me that way. When you Showed me real disrespect. había un hombre joven que lo trató de esa manera, I was le pastor. demostró mucho irrespeto. I was a pastor. Él era pastor. I've never been called to the office of a pastor. Nunca había sido llamado a la oficina del pastor. I mean, I'm called to the office of a prophet. Había sido llamado a la oficina del And profeta. there's a lot of difference between the pastor and the prophet. Y hay mucha diferencia en ser pastor o profeta. Pastors will help you, say, come on, we'll help you. You'll be okay. We'll encourage you. Y el pastor le decía, tranquilo, vas a estar bien, yo te animo. And those prophets, we just kill you and tell God you died. Y el profeta te va a animar hasta que mueras. Well, that went over real nice, I see. Bueno, me parece que eso les gustó mucho. Por lo que puedo ver. Well, we don't literally kill you, but it seems that way sometimes. Bueno, literalmente no se matamos, pero So parece que puede ser así. this young man was being real smart. Así que este jovencito era muy And I astuto. pretty much was the first pastor he ever had. Posiblemente yo era el primer pastor que tenía. I said, listen, Y le dije, escucha, I taught you everything you know, te voy a decir todo lo que necesitas but saber. I didn't teach you everything I know. Y te voy a enseñar todo lo que yo sé. There's some things I'm not going to tell some people, Hay cosas que yo no le digo a todas las personas, and you need to be smart too. pero también necesitas ser Because when you inteligente. start living by the Spirit of God, Porque cuando empiezas a vivir por el Espíritu de and you Dios, start trying to say what God is doing in you and through you, y cuando empiezas a tratar de decir lo que Dios está haciendo contigo y a través de ti, there are some people they're going to turn on you. hay algunas personas que te van a dar la espalda. When I was in Bible school, I had a young man do that very thing.
Cuando estuve en la escuela bíblica hubo un hombre que hizo exactamente eso. He said, he come to me and said, you're the stupidest person I've ever seen. Y me dijo, tú eres la persona más estúpida que he visto en toda mi vida. You think you're so spiritual. Tú te crees tan espiritual. You think you know so much. Te crees que sabes mucho. He didn't know that at that point in my life, Él no sabía que en ese punto de mi I vida had a bad case of low self-esteem. tenía un problema muy difícil de falta de And autoestima. I wanted to believe what he had to say. Pardon me. I wanted to believe what, I didn't want to, but I almost believed what he had to say. Y yo casi creo lo que él me estaba diciendo. But I realized I had more than that. Pero me di cuenta que tenía So, más que he eso. went through all of that telling me how bad I was. Así que él estuvo mucho tiempo diciéndome lo malo que yo era. Then he said, I have a problem with my arm. Hasta Could you que- please pray for me? Hasta que él dijo, oye, tengo un problema con mi brazo. ¿Será que puedes orar I por wanted él? to grab his arm and jerk it off and hand it back to him. Yo quería coger su brazo, arrancárselo y devolverlo. Amén. But I prayed for him and God healed him. Pero oré por él en sanidad de Dios. If I was God, I wouldn't have healed him. Y gracias a Dios, él se sanó. Amen. Come on, don't act innocent to me. No actué como inocente delante de mí, vamos. Amen. I know you got the same kind of fleshly body I have. Yo sé que usted también puede hacer cosas carnales de vez en Well, if cuando. you're a man, Porque somos hombres. I don't have no lady body. Amen. Amén. I said I have no lady's body. I just have a man's body. Dice, no tengo un cuerpo de mujer, tengo un cuerpo de hombre. Por eso habla In cosas. this day and time, they can't tell which one's which anymore. Y aunque en este tiempo tú ya no puedes decir quién es quién. Amen. Like I heard one preacher say, he's talking about our generation, my generation. Había un predicador que hablaba acerca de la He generación. said, my generation put a man on the moon, Dice, mi generación puso un hombre en la luna. and your generation put a man in the women's bathroom. Y tu generación puso al hombre en un baño de mujeres. So it's the hidden wisdom of God. Aquí habla del misterio, la sabiduría escondida de Dios. That's been predetermined before time, Ha sido predeterminada desde antes del tiempo. decreed from eternity. Decretada desde la eternidad. That wisdom he's talking about, that mystery, Esa sabiduría está hablando de ese is misterio. a word that was there from the foundation of the world. Habla de la palabra que estaba allí Glory desde la to fundación God. del mundo. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El nombre estaba allí desde hace tiempo. Hallelujah. Aleluya. I feel like shouting a little bit. Glory to ¿Por qué God. no grita de gloria para Dios? He goes on to say, none of the princes or the demonic principalities knew what they were doing Ni siquiera los principales de allí sabían lo que estaba pasando when they crucified Christ. cuando crucificaron a Cristo. I tell you, the devil's regretted that. Le quiero decir algo, el diablo se alegró con eso. He carried him to hell only because God allowed it. Y él hizo tal vez fiesta en el infierno porque Cristo había But it muerto. was in hell that he rose up, thank God, from the dead. Pero gracias a Dios que Cristo se levantó de Aleluya. entre los muertos. And the devil wished he'd have left him alone Y el diablo fue dejado solo because he openly defeated him, the scripture says. porque abiertamente fue Now, destruido, we're still convencido. talking dice la about the Escritura. same subject, but just some side roads we're taking. Esto es algo que tal vez no debía haber dicho, pero estoy tomando como. Now, concerning these things he's talking about, here's what he says. Así que vamos a concentrarnos en este verso en lo que dice. I, that means your natural eye, Dice yo, que es mi yo natural, has not seen. no ha sido visto. You can't see spiritual things with your natural eye. No puedes, ok, dice del ojo, disculpe, You only dice can see del the ojo, manif- tu ojo natural, dice cosas que ni ojo vio, You know, can only see the manifestations of them. solamente podemos ver las manifestaciones. Same de thing él. with your ear. Lo mismo pasa con el oído. And it hasn't entered into your heart in the natural level about any of these things. Y no lo has oído en tu hombre natural, en este nivel natural. We know he's talking about the natural because just a few verses down we're going to talk about it in a minute. Ok, dice que sabemos que está hablando de lo natural y vamos a hablar de eso en un momento, pero está hablando aquí del ojo natural y del oído natural. Then he says in verse 10, Así que en el verso 10 dice, but God has revealed them unto us by his Spirit. pero Dios nos la reveló a nosotros por su espíritu. What's that mean? ¿Qué es lo que significa? John 3:5. Juan 3:5. When you see the kingdom, enter in. Si has visto el reino, vas a entrar, Because the things of God are in him. porque las cosas de Dios están en él, In the Spirit of God, they're in him. en el espíritu de Who Dios, is on the inside of you.
Y Él está dentro de ti. When I say enter in, it means you need to rise up and go and participate with Him. Cuando digo que está allí es porque tienes que levantarte y participar de Él. So God has revealed Him unto us by His Spirit. Así que Dios lo reveló por su Espíritu, For the Spirit searches all things, porque el Espíritu todo lo escudriña. yea, the deep things of God. Aún las cosas profundas de There Dios. must be some deep things of God. Debe haber cosas profundas en Dios. The word search there means He penetrates them. La palabra aquí buscar significa que Now, penetró. let's finish the last few verses and we'll finish this. Así que vamos a leer estos versos y terminamos. Oh, yeah. Aleluya. Go ahead, read Ok. it. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, porque él no ha juzgado a nadie. Él no es juzgado de nadie, perdón. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Now, Amen. Sabarakeshti Boradeshi Borete Uragana Amaninde Sakatata Mangishita. I heard the Spirit of God say this on the inside of me. Escucho esto del Espíritu de Dios que lo dice adentro de mi corazón. Say this to these people. Dile esto a estas personas. This is not just something to entertain you, Esto no es algo solamente para entretenerte, but it is a word sino que es una palabra designed by the Spirit of God diseñada por el Espíritu de to Dios bring you to another level para llevarte a otro nivel, of operating and moving in Him. para que operes y te muevas en Él, So therefore, para que de esta forma give special attention to that which you hear, des especial atención a lo que has oído, because there's a new day ahead for you. porque hay un nuevo día para ti. You're going to know something you haven't known before. Vas a conocer cosas que antes no sabías, And when your ears hear it, they'll tingle in you. y estas cosas van a sonar dentro, a resonar dentro de ti, I'm teaching you how porque te voy a enseñar to cómo move and operate in the Spirit. moverte y operar en el Espíritu, Because I want to bring you to greater things, porque te voy a llevar a cosas más grandes, greater demonstration. mayores So demostraciones. rise up and walk in that. Así vas a ver muertos levantarse y caminar, That is being revealed unto you. y eso va a ser revelado a ti, And you'll see those things that your heart has longed to see. y verás estas cosas porque tu corazón las ha querido ver, For I've given them to you. y te las doy a ti por They eso, belong to you. y te pertenecen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh, God, brother. Hallelujah. 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 Woo. Yeah. Glory. I see the things that the Spirit of man that's in him knows the things of man. You know. Así que aquí dice que el espíritu del hombre sabe algunas But cosas, the things of God no man knows but the Spirit of God. pero el hombre no conoce las cosas de Dios a menos que sean reveladas por el espíritu de Dios. Jesus talking about him in John 14 said this. Jesús diciendo en Juan John 14 14, said when he comes, cuando Él venga me and the Father are coming with him, y el Padre venga con and we're Él, going to dwell on the inside of you. habitará dentro de ti. Now he goes on to say, then we haven't received the spirit of the world, Pudo haber dicho, nosotros no recibimos la palabra, el espíritu de la but palabra, the Spirit of God. sino el espíritu de Dios. Here's some key words. Y aquí hay una palabra clave, That you might know que tú debes saber the things that are freely given to you. las cosas que han sido dadas para ti. And Paul said that's the things he's speaking about. Y Pablo dice, eso es lo que hablamos, He's not coming with the words of man's wisdom. no con sabiduría humana, He's coming with the wisdom of God. sino con la sabiduría de Dios. And he said it's the wisdom which the Holy Ghost teaches. Y dice que esta sabiduría ha sido enseñada por el Espíritu. Quick example. Un ejemplo rápido. John 5:17 said, Jesus said this. Juan 5:17 dice esto. Or it may be 19, I'm not sure which verse. Tal vez 19, no estoy seguro del verso. But he said, I don't do anything unless I first see my Father do it.
Y él dice, no hago nada que mi padre no me haya dejado ver. When you back up to the first part of that chapter, Y cuando vuelves a la primera parte de you este see verso, him going down to a pool where there's a bunch of sick people laying, lo ves descender a una piscina de una cantidad de personas enfermas. and an angel would come down Y un ángel venía de vez en at cuando, certain times and trouble the water, movía el agua o removía el and agua. whoever was the first one to get in it was healed. Y el primero que llegara allí era sanado. But the Bible said Pero la Biblia dice, Jesus went down to that well, Dios bajó a ese pozo and he said he went to a certain man, y vio a un hombre allí, not just any man, no cualquier hombre, a certain man. un hombre específico. It was the same one. It was the one that he saw when he was praying. Pero él lo vio mientras le estaba So predicando. the Spirit of God showed him that man in a time of prayer. El Espíritu de Dios lo guió a ese hombre para que le predicara. He went down to the pool Bajó al pozo and found that man, y encontró a este hombre. and he was a man that was crippled. Y el hombre estaba encalambrado. He had no power, impotent. No podía, no tenía poder, no podía andar, estaba Now, impedido. what Jesus said doesn't work unless God told you to say it. Y lo que Cristo le dijo no hubiera tenido, no hubiera funcionado si Dios no se lo hubiera dicho antes. Jesus said, "Who will make? Do you want to be made whole?" Y Cristo le dijo, ¿quieres ser sano? Now, here's a man who's been laying there for 30 years of his life, Este hombre ha estado tendido allí por and 30 somebody años. walks up and said, "Do you want to be made whole?" Y llega un hombre y le dice, ¿quieres ser hecho nuevo? The first thing you'd want to say, "Are you so stupid or something?" Lo primero que este hombre hubiera podido haber dicho es que eres estúpido o algo. But he didn't say that. He said, "I have no man." Pero le dijo, no le dijo esto, le dijo, es que no hay nadie. Everybody's looking for a man. Todos están buscando a alguien. They're looking for help from a man. Él está buscando a alguien. The help comes from the Lord, the Bible said. La Biblia dice que la ayuda viene He del Señor. uses men. Él usa hombres. Thank God for that. Y gracias a And he Dios por uses you eso. ladies too, by the way. Y usa mujeres también. Amen. He uses whoever whom he can find. Él busca a quien usar. But when he said, "Rise, take up your bed and walk," Pero cuando Cristo le dice, levántate, toma tu lecho y anda, that separates the spiritual from the natural. eso separa lo espiritual de lo Because it natural. don't work unless God told you to say it. Porque Dios le dijo a Jesús que dijera eso. Hallelujah. Aleluya. You don't raise the dead because the Bible said go do it. Tú no levantas a los muertos de la tumba simplemente porque la Biblia dice que lo hagas. You raise the dead because the Bible said go do it and the Spirit said go do it. La Biblia, pero tú levantas a los muertos de la tumba porque la Biblia dice que lo hagas, pero Dios te dijo que lo hicieras. For the Spirit and the Word agree. Porque el Espíritu y la palabra se There's ponen no de acuerdo. separation. No It se works every separan. time. Trabajan todo el Every tiempo. time. Todo el tiempo. I've seen a lot of miracles in over 50 years. He visto muchos milagros durante estos Never 50 seen años. one happen when I tried to do it. Y nunca he visto el primero cuando yo trato de But hacerlo, when I did what the Spirit of God told me to sino do, cuando hago lo que el Espíritu de Dios me then dice que it haga. works. Ahí es donde trabaja. Amen. Hallelujah. And I know of at least 2 dead people have been raised in our ministry. Y yo he visto al menos 2 muertos levantarse en mi ministerio. Hallelujah. Aleluya. So I know what I'm saying. Así que yo sé lo que estoy hablando. Hallelujah. Amen. These days I'm in no hurry to raise anybody from the dead. En estos días no he levantado a nadie entre los muertos. Just let them go into heaven. It's better there. Dejémoslos que vayan al cielo, están mejor allá. Hallelujah. Are we listening? Are we listening? Ahora escucha. So the things that are freely given to us, he says, I speak them. Así que, Verse 12, 13. dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. So I speak what the Spirit of God tells me, Así que yo hablo lo que el Espíritu de Dios me dice que hable, with the wisdom that God teaches, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. comparing spiritual things to spiritual. Dice aquí que lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. There's an Old Testament scripture that clarifies it good for us. Hay una escritura en el Antiguo Testamento que lo pone un poco más claro para nosotros. Excellent speech does not belong or becometh a fool. La predicación excelente no viene de los tontos. What's that mean? ¿Qué significa? In this verse, he said, I give spiritual things to spiritual people. Aquí dice, yo doy cosas espirituales a gente espiritual. Those who are mature enough to handle it. Pardon me. Those who are mature enough to handle it. Aquellos que son maduros para manejarlo. In other words, it fits the person. En otras palabras, encaja con la persona. We're all at different levels here spiritually tonight. Nosotros estamos en diferentes niveles espiritualmente hablando. God's not going to tell someone who's just a new believer in the Lord certain things.
Dios no le va a decir a un nuevo creyente en el Señor algunas cosas. Amen. He's going to tell them something that will match what their level of spirituality is. Él le va a mostrar o le va a decir cosas que su madurez espiritual le permitirán entender. A lot of people try to believe beyond what faith they have. Algunas personas tratan de creer más allá del nivel de fe que tienen. And they usually do it when they're in a crisis. Y a veces tratan de hacerlo en tiempos de crisis. Oh God, I believe in you, I'm having you. Oh Dios, yo creo en ti, yo creo en ti. I think he would like to say, just shut up, please. Yo me imagino a Dios diciéndole, solo cállate, por favor. Cállate. Cállate. That's what I say to dogs. I guess it works on humans, don't it? Ya. Yeah, all right, good. Amen. Let's get through here. I'm trying to get through. Vamos a terminar, estoy tratando de terminar. It's 8:45, Es un cuarto para las 9, but it's 6:45 in California. pero es un cuarto para las 7 en So California. I'm going to preach to 9. Así que va a predicar hasta las 9. Amén. Now he says, when I speak these things, Dice que cuando hablo estas cosas, the natural man receives not the things of the Spirit of God. el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. When God gives you something that's so strange, Cuando Dios te da algo que es tan extraño, I mean, it's true, but to you it seems foolish. te digo, es cierto, pero para ti parece locura. You will find out you'll find out quickly whether you're spiritual or natural. Y ahí vas a entender si estás espiritual o natural. Amen. I mean, you're going to say, no, not me, God. No, no a mí, Dios. I'll show you exactly what I mean. Te voy a mostrar exactamente lo que quiero decir. Moisés Moses was an 80-year-old man. era un hombre de 80 años. Went up the side of a mountain Estaba al lado de una montaña to see a burning bush. viendo una zarza ardiente. And now we've lived in the desert. Y nosotros vivimos en el And you don't desierto. put fire to an old dry bush, it just like that, it's gone. Y cuando tú pones fuego en un arbusto seco, simplemente se consume en un instante. And this bush wasn't burning. Pero este arbusto o esta zarza no se estaba consumiendo. So Moses, he goes up there real slowly Así que Moisés se acercó realmente lento. and starts looking at the bush, and a voice comes out of the bush. Y empezó a mirar este arbusto o esta zarza y una voz vino de ahí And he said, y le dijo, take off your shoes, Moses. quítate tus zapatos, Moisés. So he took off his shoes. Así que él se quitó sus zapatos. And the Lord started giving him some instructions. Y el Señor empezó a darle algunas instrucciones What he wanted him to do. de lo que él quería que hiciera. And you know what he said to God? ¿Y sabe lo que Moisés le dijo a After Dios? he's looking at a burning bush, Estaba viendo una and zarza here's the ardiendo voice of God coming out of the y bush. una voz saliendo de la And he zarza says, y dice, give me a sign. dame una señal. Oh, yeah. Así fue. Can you believe that? ¿Puede creer eso? Oh, yeah. Oh, sí. Sí, sí, sí. That's how we are. Así es como somos. Show me some sign. Muéstrame una señal. Amen. Amén. I tell you, I don't know how God puts up with you and I sometimes. Do you? Yo no sé si usted ha puesto atención en esto. Amen. Creo que sí. Amén. But the natural man thinks and says these things are foolish. Pero el hombre natural cree que las cosas espirituales son locura. They're just ridiculous, silly. Sí, piensan que son ridículas, tontas. And he can't receive Y no lo puede recibir. because they're spiritually discerned. Porque el espíritu no se lo ha mostrado. See, there is a spiritual discernment that comes with maturity. Hay un crecimiento, un discernimiento espiritual que viene con la madurez. Because you won't judge foolishly, you judge based on the Word of God. Porque tú no juzgas las cosas tontamente basado solamente en la palabra. And yet, when he says concerning a spiritual person, Cuando dice aquí que se perciben las cosas que son del espíritu, he discerns all things, él discierne todas las cosas, but he himself is not discerned. pero él, Verse 15. él dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. It's because they're in that secret place with God. Porque está en ese lugar secreto con Dios. Amen. Amén. He dwells in the secret place with those who are intimate with him. Habita en ese lugar secreto donde tenemos It's intimidad under con the él. shadow of his wing, you will hear things that will Bajo la sombra de sus alas. rock your world. Y va a mover tu mundo, a And sacudir they'll wreck your life forever living in the natural. y a sacudir tu vida para siempre cuando Now, estés we viviendo en lo won't natural. stay there all the time. That's not what I'm saying. No estoy diciendo que nos vamos a quedar ahí todo el tiempo. I'm saying there's a higher level of living that we can live. Te digo que hay una parte muy alta donde vamos a vivir. A higher realm we can attain. Un nivel, un reino altísimo donde vamos a vivir. The name of our ministry is Higher Realm Ministry.
Pardon? The name of our ministry in the States is Higher Ah, Realm. el nombre de su ministerio es Higher Realm, que en español significa un reino muy alto. Because Un reino my favorite scripture of all scriptures in the Bible, porque la escritura favorita de todas las escrituras en la Biblia, and they're all my favorite. y es, Yeah, and all of them are my favorite. y es la más favorita de él, de todas las favoritas. Favorite one is Y la más favorita favorite one is. es la más favorita. Yeah, más. Más. Yes, we go from glory. Es donde dice que vamos de gloria. That's what's going to make heaven wonderful. Eso es lo que hace al cielo maravilloso Throughout eternity, para habitar en la eternidad, which has no beginning or end, is forever. donde no hay principio ni fin, es para siempre. God is going to unfold something about Himself, Dios va a llenarnos de Él mismo allí. and you'll hear heaven light up with the praises of God. Y vas a oír las alabanzas de Dios. Well, He wants to do it down here, Pero Él quiere que lo hagas también aquí abajo. and He will do it down Y here. Él lo va a hacer aquí abajo. Amén. You willing to enter into it? ¿Estás queriendo hacerlo? ¿Quieres vivir allí? Amen. Amén. Stand up on your feet. Así que ponte de pie.